y mis compañeros de bloque o interbloque hablaron un poco menos. La verdad que hoy estamos tratando en ambas cámaras temas muy significativos. IBE en la Cámara de Diputados y nosotros estamos tratando dos temas muy fundamentales de la Argentina, como son la coparticipación y el sistema previsional. Además son dos temas íntimamente ligados. El famoso laberinto de la coparticipación es en gran medida un laberinto por todas las veces que el sistema previsional queda desfinanciado y hay que meter mano al sistema tributario para poder arreglar la coparticipación. Entonces, como decía, estamos tratando dos temas medulares. Uno que ya lleva 34 años sin que lo hablemos en serio, la coparticipación, y otro en el que, como voy a explicar, nos demoramos 7 u 8 años en corregir problemas. Hubo una oportunidad, más allá de que acá no se reúna la comisión, hubo una oportunidad para abordar el tema de la coparticipación como correspondía, es en lo que coinciden todos los expertos, que es alrededor de 2004-2005, donde el entonces ministro Lavagna intentó hacer eso, finalmente no ocurrió. Ahora estamos tratando este proyecto que viene corregido por la Cámara de Diputados, que ya lo sostuvo nuestra miembro informante, no cambia absolutamente nada. Y no cambia nada porque nosotros creemos que ya estaba todo dicho. Ya estaba todo decidido. Estaba todo decidido el día que la vicepresidenta dijo que en Capital hasta los helechos tienen luz y agua. Ya estaba todo dicho, o mejor dicho, esa no fue la expresión que usó el presidente, dijo se venía hablando, ¿sí? Pero se venía hablando el día que intempestivamente, producto de que la policía bonaerense había rodeado la Quinta de Olivos, decidió que le sacaba totalmente fuera de la legalidad fondos a la Ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia de Buenos Aires, es decir, sometiéndose a esa extorsión que él mismo denunciaba. Tuvimos 34 años sin cumplir con el mandato constitucional, o llevamos, de modificar la 23.548, pero ese día el presidente modificó la ley de coparticipación. Modificó la ley de coparticipación sacándole dinero a uno y dándoselo a otro. Eso es lo que hizo, lisa y llanamente. Y acá se discute mucho si estamos hablando de la coparticipación o no. Sí estamos hablando de la 23.548, estamos hablando del artículo 8 de la 23.548. Lo dijeron los propios miembros del CFI, estamos hablando de coparticipación, no de la distribución secundaria, pero sí de la ley de coparticipación. O sea que modificamos la coparticipación de la peor manera, producto de una manifestación violenta que más allá de sus causas no correspondía ni en sus modos ni en el momento. Yo creo que también ya estuvo todo dicho por expertos, lo que pasa es que no sé para qué los invitamos, ¿no? Vino el ministro de Hacienda de la ciudad y explicó 3 cálculos diferentes que dieron origen al monto que se estipuló. Los 3 daban muy parecido. Si lo miramos al revés, miremos lo transferido lisa y llanamente, ¿sí? El costo de los recursos humanos ajustados por ese 20% de otros gastos de funcionamiento, ese costo de los recursos humanos hoy es 90% más alto de lo que pretenden transferir. Cuando uno mira las competencias que se transfirieron a fines del 2015 y estima cuánto costaba en ese momento y las trae valor de hoy, otra vez lo mismo, 90% más alto que el monto que pretenden transferir. Y si uno mira el ahorro presupuestario que hubo por haber transferido las competencias y lo trae a valor de hoy, da exactamente lo mismo, 90% más alto de lo que pretenden transferir. Ahora, no sé para qué invitamos expertos a discutir números y después el número sale de cualquier otro lado. También los expertos dijeron que no se puede hacer así, de esta manera. No es solo un tema de fondo, sino también de forma. ¿Por qué? Porque se requiere una ley marco. Recuerden que la ciudad tiene su autonomía limitada transitoriamente. Esa ley marco requiere después de otra ley que habilite las transferencias de ciertas competencias, que ocurrió. Después hubo un decreto, otro decreto, otro decreto. Parte de esos decretos estuvieron los consensos fiscales que se votaron, inclusive esta misma composición de la Cámara, y además 3 presupuestos. Entonces, la verdad que para deshacerlo por algo que se llama paralelismo de las formas, que aprendí en esa comisión, o en esas reuniones, lo que se requiere es un camino de simetría. Se requiere hacer lo mismo. Y si no, denunciar el pacto. Ninguna de las dos cosas se hizo. También dijeron, entre ellos, 2 convencionales constituyentes de la Argentina, que esto retrotraía la situación a una circunstancia de preconstitución. ¿Por qué? Porque en gran medida ese artículo 75, inciso 2, lo que dice es que no se puede hacer lo que hicieron en el 91, que es transferirle competencias a las provincias sin darle los recursos. Como decía, ya pasó por el Congreso, pero ahora elegimos hacer algo que además
genera una endeblez jurídica muy grande para Tierra del Fuego. Lo dijeron los propios invitados, lo dijeron los propios miembros del CFI que invitó el oficialismo. Y como si fuera poco, ya lo mencionó la senadora Tagliaferri, damos de baja la automaticidad. Todo el dinero que se precoparticipa de esa transferencia mal calculada en su momento a las provincias, se precoparticipa, es automático. El Fondo Especial del Tabaco es automático. Lo que le queremos dar a la ciudad, no. Si lo automatizamos, entonces le damos 3 meses de rezago en un contexto de 50% de inflación. Entonces, ¿qué cambia esto que viene? Cambia 2 cosas. Lo primero es que vamos a dialogar 60 días. ¿Por qué no eligieron dialogar desde el principio? ¿No? Porque mientras dialogamos, sigue el statu quo, se le sigue trayendo plata a la ciudad. Y si no se llega a un acuerdo, rige lo que ya decidieron. Ese diálogo lo rompió el presidente ese día en que le avisó al jefe de gobierno 1 minuto antes de la conferencia de prensa lo que iba a hacer. 1 minuto antes, 19:29, 19:30 empezó la conferencia de prensa. ¿Qué otra cosa se hace? Se trae al CFI, ¿sí? Pero la verdad, como dije, que no importa que traigan, no importa que cambie, porque ya estaba todo dicho, ¿sí? De hecho, en la última reunión de comisión, alguien sostuvo, alguien del oficialismo, dijo, alguien pidió diálogo, ahí tienen el diálogo. Si es bueno, si es malo, si se van a poner de acuerdo, no es un problema nuestro. Si es legal o no lo que hacemos, no es un problema nuestro. Si genera endeblez o un antecedente peligroso para el resto de las provincias, no es un problema nuestro. Pero bueno, sí, ya estaba todo dicho. ¿Qué tipo de diálogo? Bueno, es un diálogo que poco importa, porque, insisto, siguen descontando los recursos y ya tienen decidido qué funciona mientras se está dialogando. No se entiende bien qué tipo de diálogo es. ¿Cuál es el otro cambio? Incorporar al CFI. A ver, vamos a ver qué dice la Constitución del CFI. Dice, un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución. No dice que tiene que determinar cuánto es. De hecho, ¿qué dijeron los miembros del CFI cuando vinieron? Pido permiso para leer. Primero, dijeron, Belis, tengamos en cuenta que el esquema de distribución de la masa coparticipable de los recursos fijado por la Ley 23.548 establece una distribución primaria y una distribución secundaria. Lo que este decreto está afectando es la distribución primaria, es decir, afecta a la 23.548. ¿Qué más dijeron? La Comisión Federal de Impuestos se limita a controlar que a partir del dictado decreto número 735, la efectiva distribución y recaudación de los índices fijados por ese decreto. Lo mismo que le dice la Constitución. ¿Qué más dijeron los miembros del CFI, que ahora invitamos? Dijeron, nosotros como representantes de las 25 jurisdicciones simplemente nos atenemos a opinar o a decir lo mismo que se ha opinado en su momento, en 2016, cuando por una decisión del Gobierno Nacional se le dio este porcentaje a la CABA. La CFI, en ese momento, dijo que no era una cuestión en la que nos correspondía a nosotros emitir una opinión. En esta situación volvemos a aclarar lo mismo. ¿Qué más dijeron? Desde la Comisión Federal de Impuestos se pusieron todos los informes a disposición de todas las jurisdicciones. La primera impresión que teníamos es que una jurisdicción no le puede dar competencia a la Comisión Federal de Impuestos por cuanto somos un órgano supraestatal y suprafederal conformado por todas las jurisdicciones mediante la Ley Convenio 23.548. ¿Qué más dijeron? La comisión lo que realizaba administrativamente era recepcionar los informes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que eran presentados por la Secretaría de Hacienda todos los años y ponerlos a disposición de las jurisdicciones sin intervención, porque la intervención no corresponde por competencia. En los debates y en las actas votadas por unanimidad por las 25 jurisdicciones, se estableció claramente que una jurisdicción no puede dar orden a la Comisión Federal de Impuestos y menos para efectuar un control sobre otra jurisdicción. ¿Qué más dijeron los miembros del CFI? El director y presidente y vicepresidente. Con respecto a una cosa importante, que después lo voy a aclarar, pero finalmente dijeron, lo siguiente, con respecto a si la Ciudad de Buenos Aires es provincia o no es provincia, ¿está claro? No es una provincia, por algo se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Ahora tiene 3 senadores y además tiene una constitución propia y además tiene jerarquía constitucional y además, como dijo el miembro del CFI, hay un fallo de la Corte Suprema que en esta materia la asimila a una provincia. Dice, este proceso recién tuvo definición en la Corte en el año 2019 mediante el fallo que equiparó a la Ciudad Autónoma, el cual celebramos, porque es la postura que avala que las 25 jurisdicciones tienen un pie de igualdad ante cualquiera de las situaciones que se presenten ante la Comisión.
También dijeron, como dije antes, que Tierra del Fuego está en riesgo si se hace esto jurídicamente. Los propios miembros de la Comisión Federal de Impuestos. Cito, Belis, tenemos que tener en cuenta que está en las mismas condiciones de la provincia de Tierra del Fuego. Ahora le vamos a pedir al CFI que se expida sobre todas las cosas que dijeron en su momento y ahora que no se debe expedir. Pero no importa, ¿no? Total, ya está todo dicho. ¿Cuál es la verdad? Que es tan bochornoso que para aprobar esto en diputados tuvieron que negociar algo. Y lo que le pidieron negociar es que se incorporen estas dos cláusulas, el diálogo y el CFI. En la última reunión de comisión alguien dijo, no vamos a sostener privilegios de nadie. Por eso nos opusimos a las jubilaciones de privilegio. Mentira, nosotros presentamos un proyecto para derogarlas todas. Se mantuvo el mismo privilegio y la misma movilidad que le niegan al resto de los jubilados. Vamos a algunos de los números. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 7º gasto per cápita de todo el país si consideramos que tiene solamente 3 millones de habitantes. Si vienen los otros 3 millones todos los días, ya bajamos a menos del promedio. ¿Quiénes gastan más? Bueno, Chubut y La Rioja gastan igual por habitante. Ahí está Chubut con los problemas que tiene, ¿no? Tierra del Fuego gasta más, casi 3 veces más. Neuquén, el doble. Santa Cruz, bastante más. La Pampa, más. Formosa y Catamarca también gastan más que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por habitante. Ahora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se financia en 72% con recursos propios. Formosa 6, Catamarca 9. Ustedes dicen que no hay solidaridad en el sistema. Es decir, las provincias que más gastan por habitante son las que menos generan, pero no hay solidaridad en el sistema. Podemos discutir cómo recalibrarlo, pero esto de la cantinela repetida de solidaridad como excusa para hacer las cosas. La culpa de la matanza es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y particularmente de los porteños de hoy. Los porteños de hoy tienen la culpa de la matanza. Los bonaerenses que vienen a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires tienen la culpa de la situación de la matanza. Lo dijo el senador Romero. Hoy cumplimos 37 años de gobiernos de la recuperada democracia. Durante 28, el gobierno nacional estuvo ejercido por el peronismo. En 30 años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvo ejercido por el peronismo. En 26 años coincidieron un gobierno nacional peronista con un gobierno provincial peronista, con un gobierno en la matanza peronista. ¿De quién es la culpa de cómo está la matanza? Claramente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Total, ya está todo dicho. ¿Qué más dijeron en la comisión? Dijeron, por ejemplo, un senador de la provincia de Buenos Aires que fue legislador porteño. Dijo que se discriminó a la provincia de Buenos Aires en el reparto, lo cual es cierto, es la provincia más discriminada de todas, porque el gobernador era Armendáriz. El gobernador, cuando se sancionó la 23.548, era Antonio Cafiero. Y parte de su apuesta fue compensar a las provincias del norte porque iba a ser el próximo presidente y después arreglaría las cosas para la provincia de Buenos Aires. Entonces, la provincia de Buenos Aires está discriminada por el gobernador PJ de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hizo Menem? En el 91 transfirió potestades a las provincias, educación y salud, y no les pasó la plata. Por eso vino el 75, inciso 2. O sea, desfinanció al interior del Partido Federal 2 veces. ¿Qué pasó durante los años del kirchnerismo? 12 años. Se congeló el fondo del conurbano bonaerense en 650 millones de pesos y se bajó la distribución de la coparticipación a las provincias 12%. 650 millones de pesos ajustados ahí son 52.000 millones. El problema que tenía para la seguridad la provincia de Buenos Aires. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema de la matanza de la provincia de Buenos Aires se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo estoy de acuerdo con que un argentino nazca donde nazca tiene que tener el mismo acceso a bienes y servicios públicos en toda la Argentina. Eso es un federalismo solidario, ¿sí? Estudié bastante el tema, inclusive publicando cosas que se utilizan en algunas cátedras. Ahora, llevemos la solidaridad al extremo. Por ejemplo, Avellaneda, que ahora tiene un ministro, tenía en el año 2019 por habitante 22.829 pesos. ¿Cuánto tenía La Matanza? 5.623. ¿Por qué no le sacamos plata a Avellaneda y se la damos a La Matanza? Vamos a Río Gallegos, mismo año,
38.303, 7 veces más que La Matanza. ¡Wow! Bueno, pero son realidades distintas, ¿no? Geográficamente. Entonces, ¿por qué tiene 52% más que el único distrito que no es oficialista en Santa Cruz, Puerto San Julián? 25.153. ¿Por qué no igualamos ahí también? Y muchos de ustedes conocerán que en sus provincias las capitales son o tienen pinta de ser más prósperas también. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay mucha gente, ahí se hacen obras públicas, ahí es más fácil proveer a escala ciertos servicios públicos básicos, fundamentales, agua, red cloacal, gas, electricidad. Pero también mucho de eso que ustedes ven de diferencia entre las capitales de provincia y el resto es el sector privado. Es el sector privado que también aporta los impuestos, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como decía, no solo solventan la Ciudad de Buenos Aires, sino que se transfieren a muchos lados del interior. Pero bueno, no, elegimos hablar de federalismo y de solidaridad todo el tiempo, un mantra, ¿no? Ahora, más allá de las apelaciones históricas, cuando se habla de federalismo, es el federalismo que protege las autonomías provinciales frente a la autoridad y discrecionalidad del gobierno nacional. Ese es el autoritarismo. Ese es el unitarismo. Entonces, veamos si eso se privilegió tanto en los años que ustedes elogian. Santa Cruz recibió durante 10 años 9 veces más en transferencias discrecionales por habitante que el resto de las provincias. ¿A cuánto equivale todo lo que recibió? A 287.000 millones de pesos de hoy. Como dije la vez pasada, supongo que también van a hacer que eso se devuelva. La no actualización del fondo del conurbano durante todo el kirchnerismo, ¿a cuánto equivalió? Hoy serían 1.3 billones de pesos. ¿Cuánto es 1,3 billones de pesos? Más o menos 30 veces lo que le falta para las funciones que reclamaban la policía. El impuesto país. Si coparticipan el impuesto país, no sé por qué no lo coparticipan. Ahora voy a explicar por qué no lo coparticipan. La provincia de Buenos Aires tendría el dinero que necesita. El impuesto a las grandes fortunas, lo mismo. El 15% de la plata que no se distribuyó a las provincias cuando se reestatizó el sistema, que lo mencionaban 2 exgobernadores de San Luis en este mismo ámbito. Entonces, esa es la autonomía. Esa es la autonomía de las cajas me las quedo yo y entonces reparto discrecionalmente. Ahora sí, yo pensaba que estaba todo dicho, ¿sí? Pero se ve que había otros dichos. Por ejemplo, el gobernador Schiaretti en el 2008 dijo que castigaban a su provincia y no giraban los fondos. En el 2013, cuando tuvieron un motín policial, los funcionarios se quejaban de que Gendarmería no asistía, por castigo. En 2008, San Luis inició una acción ante la Corte Suprema porque le retenían indebidamente los fondos. De hecho, el senador por el oficialismo criticaba a Macri igualándolo al kirchnerismo, y cito textual, en relación con las provincias tienen el mismo modelo. Dominan a los gobernadores con sistemas prebendarios de premios y castigos. Wiener, ¿no? Porque hasta ahora hablamos de peronismo, no K en su momento. Wiener, una carta a la presidenta donde le decía que Santa Fe tenía 30% de pobreza en una provincia tan rica que ha aportado tanto al concierto nacional. Bonfatti después mendigaba una reunión y que le destrabaran un crédito ya aprobado del Banco Mundial. Bueno, a Mauricio Macri en la ciudad un día le dijeron que le iban a tirar el subte por la cabeza, que yo creo que es competencia de la ciudad, pero de un día para otro para que se hiciera cargo de los subsidios. Y cuando se transfirió la justicia nunca le pasaron la plata. Pero bueno, ese peronismo, Macri, ahora también fueron Acevedo y Sancho. Todas esas transferencias discrecionales a la provincia de Santa Cruz, cuando había 2 gobernadores que no le gustaban, se las trabaron, terminaron renunciando, vino Peralta, no sé si se acuerdan. En 2012, Scioli necesitaba pagar sueldos. ¿Qué le contestó la entonces presidenta? Mandé al ministro de Economía a reunirse, hay que tener los números claros, todos tienen que aprender a gestionar los recursos de la misma manera que esta presidenta. Bueno, sí, estaba todo dicho. Puede ser que haya que administrar los recursos peor, puede ser que no les guste cómo lo administra la ciudad, de hecho a veces yo tengo críticas con cómo administra los recursos de la ciudad. Se llama autonomía, es parte de lo que deciden los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Que un senador dijo que no, que los vecinos en la Ciudad de Buenos Aires no decidían su destino. ¿Qué es lo que pasa
con el modelo de autonomía. Leo también al miembro informante cuando se habló del impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué no se coparticipaba? ¿Qué dijo? Dijo, y bueno, ¿por qué no se lo dan a los gobernadores? Porque no hace falta. Porque el Estado Nacional es el que recauda y porque tenemos un presidente que trabaja para todos los argentinos. Trabaja para los que son de su partido político, trabaja para los que no son de su partido político, trabaja para los intendentes que lo acompañaron en la campaña y para los que no lo acompañaron. Somos el peronismo, presidente, y tenemos un modo y un estilo de hacer las cosas. Eso es la autonomía. Lo recaudo yo, lo gasto yo y tenemos que creer que voy a decidir bien por vos. Entonces, la verdad, ¿sí?, es que a Scioli le siguieron haciendo cosas. En febrero del 2014 no le autorizaban a tomar deuda. Peligroso tomar deuda para pagar salarios, decía Hernán Lorenzino, que era el ministro nacional, pero además venía de la provincia de Buenos Aires, había sido funcionario. Y le contestó, ¿quién? Batakis. Le dijo, la única provincia que tiene congelada su participación en el fondo del conurbano en 650 millones es la provincia de Buenos Aires. Y pagar sueldos es pagar los servicios que van a la gente. Entonces, claro que está todo dicho. Lo que pasa es que hay una fenomenal amnesia sobre las cosas que se fueron diciendo. Entonces, yo voy a hacer la misma apelación que hizo la miembro informante, apelar a voces que no se escuchan. La mitad del Gabinete Nacional viene de la Ciudad de Buenos Aires o estudió en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un candidato a jefe de gobierno ahí, hay otro en este recinto. Veo diputados y senadores de un distrito que no hablan por ese distrito. Es parte de esa amnesia que los de la provincia de Buenos Aires, reclamaban de la provincia de Buenos Aires, cuando andaban La Nación, dicen que eso no pasaba. La verdad que a mí me hace acordar a una frase de un caudillo correntino, peronista, que decía que poder que no se abusa, poder que no es poder. Julio Romero. Entonces, cuando hay mayorías transitorias que esgrimen representar al todo y poder llevarse todo puesto por delante, lo que hacen es apropiarse de las instituciones. Cuando se apropian las instituciones, castigan sin poder discriminar, castigan a los bonaerenses, castigan a los porteños, pueden pretender que castigan a un rival o a un adversario político, pero no hacen eso. Y lo pueden disfrazar de federalismo, de solidaridad, pero esto es lo contrario de la autonomía, lo contrario de la autonomía. De hecho, el propio presidente, cuando era legislador porteño, defendía estas cosas. Llamativo, muy llamativo. Ahora, ¿qué se esconde detrás? Sí, especulaciones políticas. Aquel que no piensa como yo le voy a dificultar la vida. No importa si después mañana va a ser candidato a presidente. Le voy a dificultar la vida. Ya nombré un montón. Peronista acá, peronista no acá, socialista, gobernadores de Santa Cruz. Entonces, esa es la tendencia. ¿Cuál es la idea? La idea es recortar las autonomías. Por eso digo, esto es lo contrario del federalismo. Ahora, recortar la autonomía para hacer que mis adversarios políticos no puedan competir de la mejor manera posible. Es lo contrario de lo que debería ser un sistema virtuoso, que el otro compita de la mejor manera y yo también, y ganará el mejor y mejoraremos el sistema. Pero no, la idea es someter, la idea es dificultar, no importa cuál es el costo para los ciudadanos. Y la verdad es que no van a poder hacer eso de todas maneras. Primero porque la Ciudad de Buenos Aires sigue trabajando, el sector privado en la Ciudad de Buenos Aires sigue trabajando. Cuando se tratan de reemplazar impuestos, para que vean la intencionalidad política, se trata de reemplazar impuestos para no subir al doble ingreso bruto, patente e inmobiliario. Se va sobre el sector financiero, pero ustedes que critican la financiarización de la economía, lo van a obstaculizar a pesar de que lo hacen otras provincias. Lo que pasa es que no lo notaron antes porque son provincias de ustedes. Como decía, el sector privado va a seguir trabajando, el sector público va a seguir trabajando. Seguiremos teniendo una autonomía diezmada, porque, insisto, esto es, lo dijo la senadora Tagliaferri, 11 meses de sueldo de la educación, un año entero los sueldos de la policía, un año entero los sueldos del sistema de salud. Pero vamos a seguir haciéndolo, porque la autonomía en parte, ¿sí?, es valerse por sí mismo, y uno se vale por sí mismo con recursos, pero también se vale a sí mismo, o se vale por sí mismo con convicciones. Se vale a sí mismo cuando piensa independientemente, se vale a sí mismo cuando habla libremente, se vale a sí mismo cuando apoya lo que cree que tiene que apoyar, se vale a sí mismo cuando critica lo que tiene que criticar y se vale a sí mismo cuando sigue defendiendo las cosas que cree que tiene que defender, independientemente de cuántas trabas puedan o intenten poner. Y ya lo dijo también el jefe de la bancada de diputados, que el problema era que había habido 2 jefes de gobierno que terminaron siendo presidentes. ¿Sí? Esa es una visión.
La otra es que hay jefes de gobierno que le ganan recurrentemente. Entonces es un distrito esquivo que además da de vez en cuando algún dirigente que los hace competir en serio y que los hace competir y eso no les gusta. No les gusta. Entonces, en lugar de competir en pie de igualdad, en lugar de competir de la mejor manera posible, lo que hacen es tratar de complicarle la vida, pero se la complican, como decía antes, a todos los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, a todos los millones que vienen a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, a todos los que vienen a atenderse en la Ciudad de Buenos Aires y a todos aquellos que vienen, ya sea a visitar o ya sea por trabajo, a la Ciudad de Buenos Aires de todos los rincones de la Argentina. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra senador Recalde. Muchas gracias.